Bueno, un gusto darle la bienvenida en esta mañana al licenciado Sebastián Lafalla, referente, de la producción vitivinícola. Sebastián, buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buen día Manuel, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias por la espera y por el madrugón, Sebastián. Queríamos tener tu punto de vista, si sos tan gentil, respecto cómo está afectando al sector esta nueva determinación. Hay que ver luego, ¿no?, la letra chica y cómo se traspola esto a la práctica, pero este nuevo esquema impositivo que nivela, ¿no es cierto?, los derechos de exportación y en el caso de las economías regionales puntualmente, lo vuelve a reinstaurar, ¿no?, al 15%, pero también se advierte otro contexto cambiario, ¿no?, con un tipo de cambio el doble de lo que estaba antes. Y te consulto esto porque hemos conversado, para ser sinceros contigo, oportunamente también respecto que cuando se quitaron los derechos de exportación a las economías regionales, en el caso de la vitivinicultura, por ejemplo, esto no se iba a traducir en forma directamente proporcional en un beneficio al productor, ¿no? En este nuevo esquema impositivo y también cambiario, ¿cuál sería la situación, Sebastián? Bueno, vamos por partes. El tema cambiario era algo que se venía pidiendo y tenía que suceder. Si bien sucedió, hubo una devaluación, pero convengamos que aumentó tanto el dólar impo como el dólar expo. Por ende, inclusive el dólar impo es un 10%, te diría, más caro que el dólar expo. Entonces Ujú. nosotros, cuando exportamos un dólar, para poder comprar productos importados necesitamos un dólar 10. Ahí ya tenemos algún tipo de diferencia. Y volver a un esquema de retenciones para las economías regionales, digamos, vitivinicultura y después todo lo que sea, o sea, para lo largo y lo ancho del país, todo lo que es fruta en fresco, todo lo que es hortalizas, para todo, es un acto de injusticia. Te explico por qué, pues son de altísimo valor agregado. Tanto la vitivinicultura como el resto de las economías regionales. Nosotros no somos actividades como la soja, como los granos, que son, si querés, actividades agropecuarias extractivas. Nosotros, una vez que producimos, primero para producir somos electrodependientes. Primer diferencia, si querés, nosotros necesitamos usar electricidad para poder tener agua y para poder ser eficientes en el uso del agua. Y después, con todo el proceso de transformación que va teniendo la materia prima, somos de altísimo valor agregado. Entonces, en un esquema de retenciones, la verdad es que dejamos de ser competitivos. Y por ende, ese esquema de retenciones, alguien lo termina pagando en la cadena y lo termina pagando, como bien vos me dijiste al principio, cuando nos sacaron las retenciones, esto se concentraba en el industrial y ese beneficio no era trasladado al productor primario, porque el industrial ya había comprado la mercadería, ya tenía su proceso, le había pagado al productor primario. Hoy en día, ¿quién lo va a pagar? Sí lo va a pagar el productor primario porque el industrial en algún momento, a ver, tiene la posibilidad de cortar, tiene tela para cortar, digamos, en los eslabones de la cadena, puede ir trasladándolo. Y eso va a recaer seguramente sobre los precios de la producción primaria. Entonces, el panorama es complejo, hay que ver cómo se va instrumentando, pero, pero convengamos que además de todos estos inconvenientes, nosotros tenemos una estructura impositiva cara también. Entonces, por ejemplo, el sinceramiento de las tarifas. Sí, vamos a sincerar tarifas, las van a llevar a precio dólar, precio internacional, pero después te encontrás con facturas de luz, en el caso de Mendoza, que tiene una carga impositiva de un 40%. Entonces vos estás pagando una tarifa de precio internacional en dólares con un costo del 40% más en dólares. Entonces todo eso es lo que te va haciendo, te va dejando fuera de mercado y te va dejando, te va haciendo ser mucho menos competitivo. Entonces, al mediano plazo no es sostenible. Esto, justamente, si hablamos de tiempos, ¿cuánto tiempo se podría soportar por parte del sector que lo estás comentando? Va a tener aparte una fuerte suba de costos en general, Sebastián. Mirá, en este contexto, con este aumento de los costos, si bien mejoró el dólar, pero me aumentaron los costos en dólares, o sea, la situación es similar. eh, lo que nos va a dejar es vamos a quedar fuera de mercado. Por ejemplo, en la vitivinicultura, estamos entrando ahora, estamos a meses de empezar con la próxima cosecha. Hay que ver, el contexto es malo, el contexto, digamos, macro del país es malo, caída del consumo, las exportaciones habían caído,
viene una cosecha medianamente buena, mejor que la del año pasado, entonces se arma una tormenta perfecto. El año pasado, teniendo una de las cosechas más bajas de los últimos años, estábamos en un contexto de sobrestock. No me quiero imaginar este año cómo va a venir. Y cuando hay sobrestock, lo que baja es la materia prima. Por ende, el productor primario, el panorama que tiene es muy malo. Posiblemente con esto que se acomodó el tema del dólar, sería un beneficio para los graneles, pero a eso aumentar el 15% de retenciones eh, es lo que lo que nos va a dejar, creo yo, fuera de desfasaje. Es muy sensible. El vino, sobre todo lo que es graneles, no deja de ser un commodity. Después tener los vinos fraccionados, obviamente que hay marca, hay un producto Claro. de marca, que eso no es un commodity, pero en definitiva, el vino a granel termina siendo un commodity. Sebastián, ¿considerás un avance, aunque sea gradual, paulatino, en cámara lenta seguro, hacia una normalización del mercado cambiario, hacia una lenta unificación del tipo de cambio después de todo lo que hemos sabido tener, ¿no? Entre ellos, bueno, el dólar Malbec. Bueno, a ver, sí, como positivo sí, unificar los tipos de cambio. Eso era más que necesario, había que hacerlo, era insostenible tener 16 tipos de cambio distintos, se presta a la especulación, bueno, eso hay que sincerarlo. Pero obviamente tenemos que ver ahora si estamos abriendo, haciendo una apertura de la economía, estamos, si querés, dolarizándonos o llevando el tipo de cambio y dolarizándonos en un sentido figurado, esto tiene que ir acompañado con un paquete también de alguna reforma tributaria, laboral y todo. Pues si no, vamos a quedar, a ver, en lo que pasó, si querés, en la época de la convertibilidad. Sí, en definitiva tuvimos una equidad, o sea, una Ujú. equiparación entre lo que era el dólar y el peso, pero nos quedamos. ¿Qué pasó en esa época? Dejamos de ser competitivos porque teníamos costos en dólares. Teníamos una igualdad del dólar peso, pero con costos en dólares Claro, nominales altísimos, mucho más altos que nuestros competidores. Entonces, ¿qué pasó? Era imposible salir al mercado, el agro en Mendoza, lo que fue vitivinicultura, explotó, eh, toda la parte agroexportadora de Mendoza explotó porque no éramos competitivos afuera. Entonces, hay que tener cuidado. Si vamos a un esquema digamos, de equiparación de monedas, eso tiene que ir acompañado con un efecto shock fuertísimo en la baja de impuestos para equipararme en tema de costos. Si no, vamos a terminar, si no, en el mediano claro. plazo, terminamos todos muertos. Sebastián, coincidirá seguro que hay que tener un pulso quirúrgico, ¿no? Porque estamos hablando de bajar impuestos con un Estado, bien fue la descripción, ¿no?, del presidente o del ministro de Economía, totalmente fundido, quebrado, endeudado, en rojo, con fuego por todos lados. Eh, y en esta Roma incendiada, Sebastián, está esto cuantificado, ¿no? Podemos tomar dimensión de, en el caso de las economías regionales, ¿cuánto le aportaría en dólares al Estado esta reinstauración de los derechos de exportación en 15%? ¿Mueve el amperímetro de la economía o es mucho daño, si se quiere, colateral por un efecto después luego económico exiguo? Exactamente. El daño es mucho más de lo que puede ser el beneficio económico que puede tener el gobierno en términos de recaudación. La vitivinicultura no está llegando a los 1.000 millones de dólares, no llega a los 1.000 millones de dólares, debe estar en los 900 millones de dólares de exportación al año. Estamos hablando de un 15% de eso. A ver, estamos hablando de nada, de 100 millones. Entonces, al Estado no es nada y el daño colateral a la industria, puntualmente lo que es la vitivinicultura, es altísimo, porque perder un espacio, perder un lugar en el mercado internacional, a los que nos dedicamos al comercio internacional, es dificilísimo volver a recuperarlo. Digo, el lugar que se pierde, el lugar que ocupa otro, las distancias son grandes, entonces recuperarlo te diría que se vuelve muy pesado. Entonces creo que el gobierno, si bien el análisis lo sabemos el análisis de la situación del país, nadie escapa a eso, nadie dice que estábamos bien, ni mucho menos, al contrario, lo que sí el diagnóstico lo sabemos todos hace tiempo, lo que no hay lugar, lo que no tiene lugar la Argentina hoy, es para improvisación. Entonces, vamos, acompañamos, vamos con paso firme, con determinaciones claras, pero avancemos, está bien, las Claro. retenciones. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y bueno, y del otro lado, ¿qué hacemos? Si no, a ver,
vamos a terminar, va a terminar pagando esto o sacándole lo que siempre pasa en la Argentina. Siempre los mismos sectores son los que aportan. Le vas a sacar al campo, al agro, al asalariado, y del otro lado, ¿qué ponemos? Por último, Sebastián, ¿hay algún tipo de contacto a nivel oficial, gubernamental, para tratar de explicar esta situación, tratar de tener alguna diferenciación puntual a nivel sectorial? Mirá, desde la Dirección de Economías Regionales de CAME se había pedido una audiencia, había solicitado una audiencia con el ministro de la Producción, el Ministerio de Agricultura. Estaban a la espera de la confirmación de dicha reunión para poder plantear estas inquietudes y tener, viste, también un panorama más claro y no solamente en estos anuncios que en un primer impacto son negativos, son duros, estamos volviendo para atrás y sin la reglamentación, sin las normas claras, sin saber durante cuánto tiempo. Entonces, necesitamos previsibilidad, lo que siempre el empresariado venimos pidiendo y exigiendo a los gobiernos es previsibilidad, tener reglas claras por un tiempo determinado y saber dónde estamos parados. Entonces, seguimos reclamando eso, necesitamos eso. Sebastián Lafalla, un placer, gracias por haber estado, muy atento. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Abrazo grande igualmente. Bueno, con él, ya con ustedes nos vamos despidiendo.